Imaginemos por un instante esta escena. Es de noche, pasadas las 9:30. Ujú. El silencio en el cementerio es absoluto, tan denso que casi se puede palpar. Ha estado lloviendo desde el mediodía, así que el aire huele a tierra mojada, mezclada con ese aroma mineral, pesado, inconfundible de los Campos Santos. Claro. No hay nadie más allí, solo el vigilante haciendo su ronda con una linterna. Y de repente, rompiendo esa quietud abrumadora, un golpe. Uf. Un golpe seco, rítmico y deliberado. Pero no viene de los árboles ni de la calle. Viene desde abajo de la tierra. Es una imagen que hiela la sangre, o sea, el terror primordial de escuchar la vida intentando escapar de la muerte. Y lo más perturbador de todo este escenario es que los registros y testimonios demuestran que no es ficción. Exactamente. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva exploración a fondo. El material que tenemos hoy sobre la mesa es verdaderamente un tesoro oscuro y, bueno, fascinante. Totalmente. Contamos con una colección impresionante de relatos de primera mano de sepultureros, investigaciones históricas exhaustivas, reportes de actividad paranormal, crónicas periodísticas y testimonios en video que desafían toda lógica. Es un compendio de historias que transitan de manera constante por esa delgada y aterradora línea entre lo estrictamente terrenal y lo inexplicable. Así es. La misión de esta sesión es adentrarnos en los cementerios y rincones más icónicos de Colombia. Vamos a desentrañar una breve historia de estos lugares de descanso para luego sumergirnos por completo sin salvavidas en los temas paranormales, los misterios, las brujerías y las leyendas urbanas que han echado raíces ahí. Ajá. Bien, vamos a desempacar esto. Empecemos por los escenarios mismos, porque la arquitectura y el peso del tiempo configuran la energía del lugar. Lo que es fascinante aquí es que los cementerios no son solo depósitos de restos humanos. Son epicentros donde el dolor humano, la memoria colectiva y la historia inconclusa de una nación convergen. Sí, Tomemos el Cementerio Central en Bogotá, ubicado en la localidad de Los Mártires. Es un monumento nacional de una envergadura impresionante. claro. En sus terrenos reposan próceres de la independencia, expresidentes, figuras literarias. Exacto. Pero hay un detalle arquitectónico que te advierte inmediatamente dónde estás pisando. Un imponente mensaje en su entrada que reza en latín: Expectamus resurrectionem mortuorum. Esperamos la resurrección de los muertos. Así es. Una frase que, leída bajo la luz del día, parece una promesa de fe, pero que de noche toma un matiz, digamos, de advertencia. Totalmente de acuerdo. Y ese peso histórico también lo vemos en el Cementerio Museo San Pedro en Medellín, fundado en 1842. Curiosamente, en sus inicios, este espacio fue pensado y diseñado de manera exclusiva para la élite comercial y política de la región. Llegó a ser conocido popularmente como la Ciudad Blanca. Era un despliegue visual de opulencia, con mausoleos gigantescos esculpidos en puro mármol de Carrara. Traído desde Italia, si no me equivoco. Traído directamente desde Italia en barco y a lomo de mula. Pero lo interesante es la transformación sociológica del lugar. Con el paso de las décadas, el crecimiento desbordado de la ciudad y las complejas dinámicas de violencia que atravesó el país, el San Pedro tuvo que mutar. Claro. Porque toda esa belleza arquitectónica, todo ese mármol prístino y blanco, no es más que una máscara monumental que cubre la realidad biológica más visceral e implacable del ser humano. Sí, para entender la energía que impregna un cementerio, debemos aterrizar en la cruda realidad física de la muerte. Pensemos en el día a día de Francisco Cadavid, Ajá. un sepulturero con 26 años de experiencia recorriendo los pasillos del San Pedro. El trabajo de Francisco expone ese proceso terrenal y a menudo grotesco que ocurre una vez que la familia se va y la tumba se cierra. Él es el encargado de realizar exhumaciones administrativas, las cuales suelen hacerse a los 4 años. Cuando los cuerpos no son reclamados, o se debe liberar el espacio, ¿verdad? Exacto. Y la realidad es que no siempre extraen huesos limpios y secos como se muestra en las películas. Ese es el choque brutal con la biología.
Los relatos de Francisco describen cómo en muchas ocasiones los cuerpos emergen completamente momificados, rígidos como tablas por las condiciones del terreno. Sí, es impactante. Pero el escenario que más impacta a los trabajadores, el que realmente pone a prueba la cordura, al tener que manipular los restos frente a familiares, es cuando el cuerpo aún se encuentra en un estado fresco de descomposición. Es un ataque a todos los sentidos. Por los procesos bacterianos naturales y la falta de oxígeno, los cuerpos se hinchan de gases a tal punto que pierden por completo la figura humana. ¡Wow! Desarrollan lo que clínicamente se conoce como livideces. Son unas inmensas y horribles manchas moradas o verdosas provocadas por la sangre acumulada y estancada en los tejidos. Es un recordatorio muy físico, casi agresivo, de que el cuerpo es materia perecedera. Esa frontera física y clínica entre un cuerpo inerte y un ser vivo es aterradoramente frágil, y cuando esa línea se difumina, entramos en el terreno del pánico absoluto. Aquí es donde se pone realmente interesante. A ver. Los trabajadores nocturnos han sido testigos de fenómenos que desafían esa quietud de la muerte. Voces y sonidos provenientes desde abajo de la tierra. Tomemos el caso de Gerardo, un sepulturero con más de 20 años de experiencia en el municipio de San Marcos. Y el contexto de San Marcos es vital para entender la atmósfera. Al ser un municipio relativamente pequeño, la zona más antigua del cementerio había quedado prácticamente en el abandono desde finales del siglo XIX. La vegetación había reclamado su espacio. Así es. Una noche de noviembre, después de una de esas lluvias persistentes que ablandan la tierra hasta convertirla en barro, Gerardo estaba haciendo su ronda cerca de esa zona vieja. De pronto, en medio del goteo de los árboles, escuchó ese golpe seco que describíamos al principio. El golpe rítmico. Rítmico. Un golpe, luego dos seguidos. Al acercarse y apuntar con la linterna hacia una de las tumbas a ras de suelo, cuya losa estaba fracturada, vio algo espantoso. Encontró. Había marcas frescas en la tierra húmeda alrededor del borde de la piedra. Líneas paralelas, como gruesos rasguños hechos desde abajo hacia arriba, intentando empujar la losa. El impacto de ese hallazgo se multiplica con la revelación histórica que un trabajador veterano le hizo a Gerardo a la mañana siguiente. Resulta que en 1974, exactamente en esa misma parcela, habían sepultado a un hombre tras sufrir un supuesto paro cardíaco repentino. Ya veo hacia dónde va esto. El detalle macabro es que, 3 días después de aquel entierro, al abrir una fosa contigua para otro servicio, los sepultureros descubrieron que la losa del hombre del paro cardíaco tenía marcas profundas de arañazos en su cara interior. ¡Qué horror! Alguien desesperado la había golpeado repetidamente desde adentro. Y es un hecho que nunca se investigó formalmente. Ese terror a ser enterrado vivo que menciona Gerardo no es un caso aislado de los cementerios de pueblo o de épocas pasadas. De hecho, en recintos privados con bóvedas modernas y estrictos protocolos legales contemporáneos, el horror encuentra grietas por donde colarse. Como la experiencia de Sofía. Exacto. Ella era coordinadora de servicios fúnebres en el cementerio privado El Pinar. Empezó a escuchar golpes regulares, con un compás casi calculado y metódico, provenientes del interior de un muro de nichos recién construidos. Al revisar los registros para identificar el origen del sonido, Sofía se topó con una anomalía procedimental perturbadora. En el nicho exacto de donde provenían los golpes, yacía un hombre de 62 años. Sí. Pero el sellado de ese espacio se había ejecutado con una rapidez usual, menos de 16 horas después de la declaración oficial del fallecimiento. Todo impulsado por la prisa de la familia que tenía un viaje inminente al exterior. Una ventana de tiempo peligrosamente corta para descartar afecciones como la catalepsia. Lo más frustrante y aterrador de este caso es que la funeraria, escudándose en complejos laberintos burocráticos y protocolos legales de sanidad, se negó rotundamente a romper el sello para investigar. Terrible. Sofía, incapaz de lidiar con la idea de que alguien estuviera atropado en la oscuridad total esperando un rescate que nunca llegaría, presentó su renuncia. Lo que nos lleva al testimonio de Ernesto. Esto ocurre en un sector municipal destinado a personas no identificadas, comúnmente llamadas NN. Y este relato eleva el horror de lo auditivo a lo táctil. Cuéntanos de eso. Tras sepultar a un hombre, Ernesto notó al día siguiente que la tierra superficial de la fosa estaba removida de forma irregular. Al tercer día la situación escaló. Aparecieron marcas paralelas que claramente empujaban la tierra desde el fondo. Y el clímax de la tensión ocurre un viernes.
Ernesto llega a la fosa y encuentra una depresión circular perfecta en la tierra, aproximadamente del tamaño de un puño cerrado. Sí. Empujado por una mezcla de curiosidad y deber, coloca la palma de su mano directamente sobre esa deformación. Y en ese instante exacto, siente un golpe fortísimo desde abajo, un impacto seco y contundente que chocó contra su propia piel. Y nuevamente, el pasado del lugar ofrece una explicación escalofriante. 15 años atrás, en ese mismo metro cuadrado, ocurrió un error médico catastrófico. Enterraron a un hombre que se encontraba en un coma profundo tras un accidente de tránsito. Increíble. Para cuando una orden judicial permitió la exhumación días después, la escena dentro del ataúd fue tan traumática y evidenciaba tal agonía que la administración del municipio decidió enterrar también la verdad bajo un pacto de silencio. Claro, para evitar el escándalo. Si analizamos todas estas historias en conjunto, nos enfrentamos directamente a la tapofobia, el terror psicológico primario del ser humano a ser sepultado en vida. Nos obliga a cuestionar la falibilidad de la ciencia médica frente a la vastidad del cuerpo humano. Es verdaderamente escalofriante pensar en esos márgenes de error. Pero fíjate que la dinámica de los cementerios colombianos no se limita a albergar los horrores clínicos de la carne. También son escenarios de un fervor espiritual inconmensurable. Cambiemos el enfoque hacia los rituales populares. Me parece bien. Si volvemos al cementerio central de Bogotá, encontramos una devoción profunda hacia estatuas de personas que, en vida, fueron ciudadanos de a pie. Es un fenómeno sociológico digno de estudio. Multitudes acuden a estas figuras inanimadas en busca de milagros cotidianos. El caso más representativo es el de Leo Kopp, un inmigrante alemán que fundó la cervecería Bavaria. Muy famoso allá. En vida, fue un empresario conocido por su trato humano con los trabajadores, y hoy, más de un siglo después de su muerte, su tumba es un santuario. Todos los lunes, sin falta, se forman largas filas de personas que se acercan a la estatua de bronce de Kopp para susurrarle peticiones de dinero, empleo o justicia penal. El detalle fascinante de este ritual es que las peticiones se le susurran exclusivamente en el oído izquierdo de la estatua. Y esto no es casualidad. Los biógrafos y registros históricos confirman que durante sus últimos años de vida, Leo Kopp padecía de una sordera severa en ese lado. La devoción popular ha preservado con tal precisión su memoria que respeta hasta sus afecciones neurológicas. Y junto a él, a pocos metros, tenemos el mausoleo de Julio Garavito, un brillante astrónomo, matemático e ingeniero, cuyo rastro muchos recordarán por el antiguo billete de 20,000 pesos colombianos. Claro. Su espacio es imposible de ignorar visualmente. La tumba entera está pintada de un azul intenso y el suelo siempre está cubierto por inmensos charcos de cera derretida de velas azules. Los devotos del astrónomo creen que él rige las leyes de la prosperidad económica. Y para activar su favor, el ritual exige golpear las columnas de piedra de su tumba exactamente 4 veces. La resignificación de las figuras históricas es asombrosa. Totalmente. También está la tumba de José Mercado, un reconocido líder sindical que fue trágicamente asesinado en 1976 por el grupo guerrillero M-19. Y aquí cabe aclarar para quienes nos escuchan que solo estamos reportando los hechos históricos mencionados en las fuentes, sin tomar ninguna postura política ni ideológica frente a estos eventos. Por supuesto, nos mantenemos estrictamente imparciales. Paradójicamente, a pesar de haber tenido un final marcado por la violencia política y el conflicto armado, la cultura popular lo ha transformado en el gran intercesor celestial de los desempleados. Así es la fe. O el caso de las hermanas Bodmer, 2 pequeñas niñas que fallecieron a causa de una epidemia en 1903. Hoy en día, las familias acuden a sus delicadas estatuas blancas para dejarles montañas de dulces, juguetes y flores, rogando por la sanación de sus propios hijos enfermos. Si conectamos esto con el panorama general de lo paranormal, entra en juego una teoría profundamente perturbadora y fascinante, aportada por la sanadora e investigadora energética Isabel Goyeneche. Ella nos introduce al complejo concepto de los egregores. Una palabra que suena a alquimia antigua. Expliquemos la mecánica detrás de un egregor. Es un principio fundamental en el ocultismo y la psicología de masas. La premisa es que el pensamiento colectivo sostenido, la fe desbordada, el dolor y la insistencia de miles de personas pidiendo milagros en un mismo punto geográfico durante décadas
pueden literalmente condensarse y crear una manifestación energética autónoma. Es decir, la estatua de bronce de Leo Kopp o la piedra azul de Julio Garavito son solo materia muerta. No tienen ningún poder intrínseco. Ajá. Pero la carga emocional de millones de personas sufrientes actuando como baterías energéticas crea una entidad invisible, un egregor. Y esta forma de pensamiento colectivo adquiere tanta fuerza que, según quienes estudian esto, comienza a interactuar físicamente con el mundo de los vivos, concediendo los supuestos milagros o manifestándose. La fe humana actúa como un rayo creador de vida. Es la externalización de la mente humana. Pero, y aquí es donde el ambiente del cementerio cambia drásticamente, donde hay un foco masivo de luz y esperanza, inevitablemente se proyecta una sombra inmensa. Si la mente puede crear egregores de sanación, también puede canalizar energías destructivas. Completamente. El cementerio central es considerado uno de los mayores epicentros de magia negra y brujería del continente. Hay puntos neurálgicos dentro de sus muros donde el aire mismo parece volverse tóxico. Los investigadores de lo paranormal señalan lugares específicos de altísima actividad. Uno de ellos es la infame escalera de caracol. Sí, un lugar muy pesado. Es un descenso subterráneo angosto y opresivo, donde la temperatura ambiental se desploma de forma antinatural, desafiando cualquier explicación termodinámica. Quienes se atreven a bajar reportan un olor nauseabundo a grasa animal quemada y escuchan claramente pisadas pesadas subiendo detrás de ellos. Físicamente, el lugar está tapizado de series numéricas repetitivas escritas en las paredes, como el 111 y el 777. Códigos esotéricos utilizados específicamente para exigir la liberación de reclusos de las cárceles. Y el horror se intensifica en la llamada cripta de la niña, un espacio subterráneo profundo que, según múltiples reportes de seguridad, emana un olor penetrante y metálico idéntico al de un matadero. Ese lugar ha sido secuestrado por practicantes de magia negra para realizar amarres, sacrificios y maleficios. El nombre de la cripta proviene de varias incursiones de investigadores que, tras instalar complejas redes de sensores láser en la oscuridad absoluta, captaron la silueta nítida de una niña pequeña usando un vestido blanco de época, moviéndose entre las columnas. No podemos omitir la cripta de los cráneos. Un pasillo dantesco con restos óseos humanos expuestos y apilados sin ningún tipo de protección. Para comprobar la actividad del lugar, un equipo de parapsicólogos espolvoreó una capa uniforme de harina y sal gruesa en el suelo antes de sellar la entrada por la noche. ¿Y qué encontraron al día siguiente? Al regresar con las primeras luces del alba, encontraron marcas claras y precisas de dedos desnudos hundidos en el polvo. Ante este nivel de fenomenología, los expertos en protección energética establecen reglas de supervivencia innegociables para quienes transitan por allí. Exigen detenerse en la puerta principal y pedir permiso en voz alta a los guardianes invisibles del lugar antes de cruzar el umbral. Recomiendan enfáticamente lavar las manos y la nuca con agua consagrada con sal al salir, para cortar cualquier lazo. Pero la regla de oro es mantener una barrera mental de acero y no ceder ante la sugestión. Estos expertos hacen un análisis sociológico brillante. Explican que la brujería y los actos de profanación, al introducir sangre y odio, alteran la frecuencia de la Tierra Santa, destruyen el pacto de paz. Hacen un paralelo doloroso con el cementerio de Armero, ¿cierto? Así es. Un lugar de luto y tragedia nacional que, debido al abandono institucional, fue profanado sistemáticamente por brujos oscuros, mutando de un campo sagrado de descanso a un hervidero caótico de sombras, voces desencarnadas y ataques físicos a los visitantes. Es la confirmación de que la maldad y el egoísmo de los vivos terminan contaminando el silencio y el descanso de los muertos. Pero la actividad paranormal en Colombia no respeta los muros perimetrales de los panteones. Las leyendas urbanas y las entidades caminan literalmente por nuestras calles y carreteras. Hablemos de un personaje fascinante que desafía a la noche: el animero de Puerto Berrío. Hernán el Animero no es un mito del pasado. Es un nombre de la vida real que mantiene en pie una tradición que exige un valor sobrenatural. Cada mes de noviembre, justo cuando el reloj marca la medianoche, Hernán se viste con una capa negra tradicional, toma un crucifijo pesado, una campana de bronce y sale a recorrer las calles solitarias del pueblo y el cementerio local con un objetivo claro: pasear a las almas del purgatorio.
Exactamente. La mecánica de este ritual es de una tensión psicológica insoportable. Hernán va haciendo sonar la campana en la oscuridad, deteniéndose en las esquinas para rezar en voz alta por las víctimas de la violencia y los desaparecidos, invitando a las ánimas a que abandonen sus tumbas y lo sigan. Lo increíble es que decenas de habitantes del pueblo salen de sus casas en la madrugada para caminar detrás de él en una procesión silenciosa. Pero todos, absolutamente todos, están atados a una regla inquebrantable que, de romperse, trae consecuencias fatales. Jamás, bajo ningún motivo, deben mirar hacia atrás. Hernán, como guía espiritual de este rebaño invisible, asegura que el impacto de voltear la mirada destrozaría la psique de una persona normal. Quienes rompen la regla corren el riesgo de sufrir episodios de locura permanente, parálisis física o un síncope cardíaco letal al enfrentarse a la visión directa de lo que él llama bultos blancos. Multitudes de almas en pena que marchan en silencio a escasos centímetros de las espaldas de los vivos. Imaginemos lo que es caminar cuadra tras cuadra en medio de la penumbra, sintiendo el frío en la nuca, escuchando el roce constante de pasos que no deberían estar ahí, sabiendo que la única línea de defensa es mantener la vista fija hacia adelante. Definitivamente no es para cualquiera. Y hablando de encuentros repentinos, la tecnología moderna ha empezado a documentar lo imposible. En el cementerio Jardines de Montesacro, en Itagüí, las cámaras de seguridad y los teléfonos móviles captaron lo que hoy se conoce como el espectro de la madrugada. A las 2 de la mañana, el equipo de vigilancia privada observó a una mujer a lo lejos pidiendo ayuda a gritos. Pero la lógica espacial de la escena se desmorona rápidamente. Esta mujer no estaba caminando por un sendero. Estaba ubicada de pie, en perfecto equilibrio, directamente sobre el cableado de una cerca eléctrica de alta tensión que rodea el perímetro. Imposible. Y un detalle que desconcertó a los vigilantes fue el comportamiento animal. La zona estaba repleta de perros guardianes entrenados que, ante la presencia de esta intrusa, se mantenían en un silencio sepulcral, observándola sin emitir un solo ladrido. Cuando los guardias se aproximaron y encendieron las cámaras de sus teléfonos para interrogarla, la mujer cesó sus gritos al instante. Adoptó una postura completamente estática, su rostro carecía de cualquier expresión humana y permaneció así durante largos minutos, hasta que en un parpadeo se desvaneció frente a los lentes de las cámaras. La geografía urbana está plagada de estos ecos. La historia de Bogotá tiene un catálogo robusto de apariciones que se han vuelto parte integral de su identidad. Los registros históricos y crónicas mencionan eventos muy precisos, como la tragedia en el icónico teatro Jorge Eliezer Gaitán, donde un corpulento trabajador de construcción perdió la vida al caer desde lo alto de un andamio en 1942. Hasta el día de hoy, el eco metálico de su pala cavando la tierra resuena en las madrugadas por toda la platea vacía. O la leyenda urbana de la monja pálida que detiene taxis en la concurrida calle 100 y le dicta al conductor una dirección que resulta ser una funeraria, donde se está llevando a cabo su propio velorio. El sistema de transporte masivo tampoco escapa a este fenómeno. Existe el persistente reporte de la ruta fantasma G66 de Transmilenio, un bus articulado inusualmente teñido de un color morado profundo que transita sin detenerse por la avenida Jiménez de madrugada. Los pocos que aseguran haber visto a través de sus ventanas describen a un conductor de semblante cadavérico y advierten que cualquier pasajero que logre abordar esa ruta desaparecerá sin dejar rastro en los registros policiales. Y si hablamos de mitos urbanos alimentados por tragedias históricas, es imperativo mencionar el restaurante L'Angolo de Gigi, ubicado en la vía a La Calera en los años 80. Una historia que mezcla la gastronomía con el horror más profundo. Y nuevamente, hacemos la pausa para aclarar que reportamos esto desde la neutralidad absoluta de las fuentes sin tintes políticos. El rumor popular, que finalmente provocó la quiebra del establecimiento y la misteriosa desaparición de su chef principal, sostenía que los exquisitos cortes de carne que servían provenían clandestinamente de los restos de las víctimas fallecidas durante la trágica toma del Palacio de Justicia en 1985. Es un ejemplo clínico de cómo el inmenso trauma psicológico colectivo de una ciudad, frente a un evento violento, busca válvulas de escape, transformando el dolor político y social en una narrativa de terror urbano caníbal. Un mecanismo de defensa de la sociedad entera.
Pero para cerrar este extenso recorrido, siento que debemos regresar a los pasillos del cementerio San Pedro en Medellín, porque las dinámicas entre los vivos y los muertos alcanzan allí niveles de confrontación directa. Consideremos el caso relatado por un administrador que acudió a investigar un llanto ensordecedor y desesperado que retumbaba desde el interior de un mausoleo hermético. Inicialmente cualquiera pensaría en un caso trágico de enterramiento prematuro. Pero la investigación reveló una motivación espiritual aterradora. El fantasma que provocaba los lamentos no era otro que el de una madre recientemente fallecida, que desde el más allá intentaba arrastrar a la muerte a su hijo, un joven con una condición de discapacidad intelectual severa que dependía de ella. ¡Wow! La entidad de la madre había empezado a manifestarse físicamente en la casa del joven, susurrándole la frase «vengo por ti» en las madrugadas. El llanto infernal desde la tumba solo se detuvo el día en que los familiares llevaron al joven frente a la lápida para que, entre lágrimas, le suplicara a su madre muerta que cortara el lazo y le permitiera seguir viviendo su destino en la tierra. El apego materno convertido en una amenaza letal. Y luego está la asombrosa narrativa del Alien, un individuo del sector involucrado en redes de magia oscura. La historia del barrio asegura que este sujeto envenenó meticulosamente a su exnovia. Semanas después del solemne entierro en el San Pedro, el alien ingresó en la noche con la intención de robar la pesada lápida de mármol de la joven para utilizarla como piedra de altar en un ritual para sellar su crimen. Pero la energía protectora de la víctima se adelantó. En un despliegue de telequinesis o poder poltergeist, la masiva lápida de mármol desapareció de la fosa y se materializó misteriosamente a kilómetros de distancia, resguardada dentro del armario cerrado con llave en la habitación del mejor amigo de la chita. Un acto de protección post-mortem. Guiados por sueños reveladores, donde la chica les advertía del peligro, el amigo y su madre cargaron la pesada losa en un vehículo para devolverla a su lugar sagrado. Sin embargo, el alien, desesperado por completar su hechizo, les tendió una emboscada en el trayecto para arrebatarles la piedra. Y es en ese instante donde ocurre el choque entre mundos. Múltiples testigos presenciaron cómo la entidad de la joven asesinada se condensó en el aire formando una brillante silueta blanca. Emitió un grito desgarrador que rompió los cristales cercanos y arremetió con una fuerza física demoledora contra su asesino, lanzándolo varios metros por el aire. El sujeto huyó arrastrándose, suplicando perdón al vacío. Exactamente 15 días después de ese ataque espectral, el alien fue hallado muerto en su habitación sin causas médicas aparentes. Justicia ejecutada directamente desde el otro lado del velo. Y para coronar este nivel de interacción inusual, los informes internos del San Pedro describen la existencia operativa de un culto urbano autodenominado vampiros energéticos. Es vital aclarar que no operan bajo el arquetipo clásico literario de chupar sangre. Su metodología es un ataque de parasitismo psicológico y emocional. Estos individuos, altamente entrenados en percibir auras y flujos de energía, se infiltran silenciosamente en el cementerio durante los fines de semana. Su táctica consiste en perfilar y dividir a los grupos de visitantes basándose en su estrato social y nivel de vulnerabilidad emocional. Se mimetizan, visten ropa de luto impecable, fingen llorar a un familiar y se camuflan entre los dolientes legítimos que están atravesando el pico más alto de su duelo frente a una tumba abierta. Y una vez integrados en el círculo íntimo de la familia, proceden a drenar activamente la inmensa cantidad de energía vital que el dolor, la desesperación y el llanto liberan en el ambiente. Utilizan la tragedia ajena y el dolor puro como un buffet energético, considerando a las familias en duelo como su rebaño personal. Entonces, ¿qué significa todo esto tras revisar cada relato, cada leyenda y cada expediente? Nos demuestra que los panteones en Colombia están muy lejos de ser depósitos silenciosos de huesos o museos de mármol inerte. Son archivos que respiran, sistemas biológicos y espirituales complejos donde la devoción, el terror más primario, la magia oscura y los ritos de duelo chocan constantemente. Existe una frontera porosa, delgada como el papel, donde las emociones extremas de los vivos alteran de forma directa, física y tangible el supuesto descanso eterno de los difuntos. Esto plantea una pregunta importante, y es quizás la conclusión que debería no dejarnos dormir hoy.
Si retrocedemos a lo que analizamos sobre Isabel Goyeneche y el concepto de los egregores, si tenemos pruebas de que el pensamiento colectivo, el dolor acumulado y la fe extrema pueden condensarse hasta crear entidades con voluntad propia a partir de estatuas de bronce, Claro, ¿hacia dónde nos lleva eso? es posible que la inmensa mayoría de los fenómenos que reportan los sepultureros no tengan nada que ver con los difuntos. ¿Qué tal si esa mujer estática en la cerca eléctrica, o los bultos blancos que siguen al animero, o los golpes desesperados desde el fondo de la tierra no son almas atrapadas intentando comunicarse? ¡Wow! ¿Qué pasa si son nuestras propias proyecciones psíquicas, egregores gigantescos creados involuntariamente por el miedo, la paranoia y el profundo terror a la muerte que millones de personas han depositado en esos lugares a lo largo de los siglos? A fin de cuentas, ¿son realmente los muertos los que insisten en acecharnos? ¿O somos los vivos los que, atrapados en nuestro dolor y nuestra negativa absoluta a soltarlos, nos negamos a dejarlos descansar en paz? Una reflexión que cambia por completo el paradigma de lo que consideramos un fantasma. A la audiencia que nos acompaña hoy, les dejamos la invitación a meditar sobre esa aterradora posibilidad la próxima vez que el olor a tierra mojada o el silencio denso de la noche les erice la piel al caminar cerca de un camposanto. Quizás aquello que se esconde acechando en las sombras no ha cruzado desde el más allá, sino que siempre ha estado con nosotros. Hasta la próxima inmersión.